Vamos a empezar. Como les decía entonces, el sistema renal, al igual que el otro sistema que hemos visto, es un conjunto de órganos y estructuras cuya función es la de filtrar la sangre. ¿Ya? Al filtrar la sangre, básicamente lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo nuestro sistema renal, es la de separar eh, aquellos componentes de la sangre que todavía son útiles, como pueden ser, por ejemplo, los glóbulos rojos, de aquellos componentes que nosotros consideramos que son desechos, ¿ya? Como pueden ser la urea, que es parte de la orina, ¿ya? Y como dato curioso, yo les decía que aproximadamente la persona forma 2 litros de orina, ¿ya? Pero eso depende obviamente de la persona, de cómo se alimente y de la temperatura también depende de eso, ¿ya? Y también les decía de que el sistema renal, a diferencia como de otros sistemas que hemos visto anteriormente, como el digestivo, no tiene tantos órganos y estructuras, son menos nombres por decirlo de alguna manera. En este caso, por ejemplo, tenemos los dos riñones, ¿cierto? Uno de cada lado. Tenemos los uréteres, que también están uno de cada lado. Tenemos una vejiga, ¿no es cierto? Y una uretra, ¿ya? Y también les comentaba que lo que tienen ustedes al medio, de color rojo y color azul, son vasos sanguíneos. Cuando vimos sistemas circulatorios vimos varios vasos sanguíneos. Vimos, por ejemplo, la vena cava, vimos la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La arteria aorta. En este caso tenemos otro tipo de vasos sanguíneos, que la que está de color rojo es la arteria. Ya, en este caso se llama arteria renal. Y la que está de color azul, en este caso es la vena renal. ¿Ya? Ambos llevan este apellido de renal porque actúan directamente en lo que es en todo este proceso del sistema renal, ¿ya? Que es lo de filtrar la sangre. Pasamos una vez entonces a los riñones, ¿ya? En el caso de los riñones, eh, como dice ahí, es un par de órganos, porque son dos riñones, ¿ya? Uno de cada lado. Una persona sí puede vivir con un solo riñón, ¿ya? Pero va a presentar algunas dificultades. Como podemos observar en la imagen, vamos a ver que el riñón se puede como separar en varias partes. Vamos a separarlo principalmente en dos, ¿ya? Que es la corteza renal, que ustedes ven acá señalada, que es toda la parte externa, ¿ya? Que es como de color medio rosado. Y la médula renal, que es la parte que ustedes ven acá al medio, ¿ya? Que sería, bueno, ustedes la pueden diferenciar porque es de color un poco más oscuro, ¿ya? Entonces, esas van a ser como las dos partes principales, la corteza renal y la médula renal. ¿Ya? Quiero que se acuerden de esas dos partes porque vamos a hablar mucho de ellas. Como ustedes pueden ver también ahí, eh, ven también esos conductos de color rojo y azul, ¿ya? Que en este caso es la arteria y la vena, que como les decía, se llaman arteria renal y vena renal, ¿ya? Como pueden ver ustedes, estas arterias y estas venas se empiezan como a ramificar, ¿no es cierto? Empiezan como a aumentar de número y se empiezan a hacer cada vez más pequeñas. Ya vamos a ver dónde finalmente conectan estas arterias porque tienen que llegar a algún lugar. Eh, Otra parte importante de los riñones es esta estructura que se llama nefrón, que ustedes ven aquí como de color medio blanquecino, ¿no es cierto? Que está como dentro de la corteza renal, ¿ya? Que se ahí apunta con el mouse. Eh, Esa parte donde dice nefrón, aquí no se alcanza a ver porque la imagen es muy grande, entonces no se alcanza a ver las partes del nefrón, porque el nefrón hay que verlo con microscopio, hay que verlo con otro tipo de implementos que nos permitan ver cosas más pequeñas. Eh, Cabe destacar que en algunas partes el nefrón lo pueden encontrar con otro nombre, ¿ya? El nefrón lo pueden encontrar también con un nombre que es nefrona, ¿ya? También le pueden llamar nefrona. Eh, y también cabe destacar que no es un nefrón, en la imagen se ve uno solo obviamente, pero no es un nefrón o no es una nefrona, sino que son millones de nefrones, ¿ya? Por eso les decía que son muy pequeñitos. Aproximadamente un ser humano, si juntamos todos los nefrones que hay, tanto en la parte, en el riñón izquierdo y en el derecho, vamos a tener aproximadamente 1 millón de nefrones. Así que son muchísimos. Pero igual van a ir variando según la especie. Pues obviamente el ser humano tiene 1 millón, pero otra especie
de mamífero, por ejemplo, puede tener, no sé, 800 nefrones. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, a tener en cuenta acá en esta diapositiva, que el riñón se separa en dos partes. La corteza renal, que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Es que es la parte externa, la parte que recubre todo esto. Y la médula renal, ya es que la parte que está más acá adentro, ¿no es cierto? Que ustedes pueden ver con un color un poco más oscuro, como un rosado, un rojo más oscuro. Y la parte que ven como de más o menos de como de colores como medio ploma tirada amarillenta, es una parte del uréter. ¿Ya? Esa parte que ustedes ven acá, este conducto donde dice uréter, obviamente está cortado porque si vimos la imagen anterior, el uréter es mucho más largo. ¿Ya? Aquí el uréter es solamente una parte. Eh, Ahora vamos a pasar a lo que nos conlleva realmente este sistema, que es cómo se forma la orina. ¿Ya? La orina básicamente se forma eh, producto de la filtración de la sangre. ¿Ya? Esta sangre va a ser filtrada dentro de estos riñones, específicamente dentro de los nefrones. ¿Ya? Dentro de los nefrones, como vamos a ver más adelante, es donde se produce toda esta filtración, ya que la vamos a ver con más detalle. Pero a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que saber es que la orina se produce en los riñones gracias a que estos son capaces de filtrar la sangre, es decir, separar los desechos que tiene la sangre de aquellas cosas que son útiles, que siguen estando en la sangre. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos los componentes de la sangre. La sangre tiene muchos componentes, puede tener agua, por ejemplo, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Tiene proteínas, carbohidratos, etcétera. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene la sangre nos va a ser útil, pero también en la sangre hay desechos. ¿Ya? Y estos desechos, que ya no necesitamos nosotros, van a ser filtrados, van a ser separados de la sangre, extraídos de la sangre en estos riñones. Específicamente dentro de los nefrones. ¿Ya? De igual manera, acá en esta imagen ustedes pueden ver con mayor diferencia la corteza renal de lo que es la médula renal. ¿Ya? La parte más externa, ¿cierto? Como de color más o menos como rosado, tirando como naranjo, ¿cierto? Donde están todos estos vasos sanguíneos que se ven acá. Esa es la corteza renal. Y más adentro de este riñón, ¿no es cierto? Más al centro, encontramos lo que es la médula renal, ya que es de color un poco más oscuro. Ustedes incluso ven como unas líneas ahí. Ya les voy a explicar a ustedes por qué se ven como esas líneas ahí. Eh, bueno, básicamente lo que sucede acá es que la sangre llega por la arteria renal. Ya, esta sangre va a entrar por la arteria renal y de la arteria renal se va a ir a lo que es los nefrones. ¿Ya? En los nefrones esta sangre se va a filtrar y la sangre que no se filtró, es decir, la parte de la sangre que todavía no sirve, se va a regresar, ¿no es cierto? O en este caso por la vena renal. Entonces es muy parecido a los pulmones. La sangre que tiene poco oxígeno va a los pulmones, se oxigena y se devuelve por otro conducto. Aquí es muy parecido. La sangre que tiene desechos entra por un conducto, se filtra y sale por otro conducto. ¿Ya? Siempre evitando de que la sangre se mezcle. Ahora, ¿dónde ocurre específicamente esto? Porque yo les mencioné que existen los nefrones, pero no les he mostrado un nefrón. Esto que usted tiene acá es un nefrón. Antes de continuar con el nefrón, quiero que me comenten si han entendido hasta ahora o si hay alguna duda. Ya voy a observar los comentarios. Si tomas mucha Coca-Cola, no es que la orina vaya a salir negro, sino que al tomar mucha Coca-Cola, bueno, hay varias cosas malas que te pueden pasar. De partida, te puede dar diabetes porque la Coca-Cola tiene demasiada azúcar. Ya te lo digo yo que trabajé un tiempo en la Coca-Cola, ¿ya? Yo trabajé un tiempo en Coca-Cola, cuando en mi época de estudiante. Profe, Dígame. eh, le pu- ¿qué, qué puede ser el problema en los riñones? ¿Pasa algo con la orina o ese? Mira, si los riñones no funcionan correctamente, mira, de partida son dos riñones, ¿ya? Si uno de los riñones empieza a fallar, el otro riñón que no está fallando por así decirlo, va a hacer la pega del otro, ¿ya? Se va a esforzar más para cumplir la misión del otro.
Si ambos riñones funcionan, va a haber un problema en la sangre que tu sangre no se va a poder filtrar. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sangre va a seguir y seguir acumulando desechos, lo que finalmente te va a provocar la muerte. ¿Ya? Por eso, cuando una persona tiene dos riñones malos, se busca algún familiar para que se le haga un trasplante de riñones, ¿ya? Porque, como te digo, se puede vivir con uno solo. Y lo mismo pasa con los pulmones, también se puede vivir con un solo pulmón, pero obviamente genera muchas dificultades, ¿ya? Ah, como en el episodio de Los Simpsons en que Homero le tiene que dañar un riñón a su papá donde los dos lo explotaron. Claro, entonces ahí Homero podría vivir con su riñón, pero con ciertas dificultades. ¿Por qué se busca un familiar? Porque como están genéticamente eh, Familiarizado. más cercanos, es menos probable que el cuerpo de la otra persona rechace el riñón, po. Si yo llego y trasplanto cualquier órgano a una persona, el cuerpo de esa persona lo va a empezar a rechazar, porque lo reconoce como algo extraño, ¿ya? En el caso de las personas que están como ligadas o están más cercanas genéticamente, el rechazo que existe es menor, ¿ya? Por eso es más fácil hacer el trasplante. Por eso no se puede llegar y trasplantar cualquier órgano a cualquier persona. Vamos a continuar entonces con lo que es el nefrón, ¿ya? El nefrón que ustedes ven acá, se dan cuenta que tiene varias secciones. Por ejemplo, alguna de las partes que podemos encontrar está la cápsula de Bowman, ¿ya? Que es la parte que, por así decirlo, encierra ese círculo que ustedes tienen de color rojo ahí, ¿ya? Ese círculo de color rojo que ustedes ven ahí no es que sea una pelota en realidad, sino que lo que hay acá adentro, que se llama glomérulo, lo que hay realmente ahí son capilares. Los que se recordarán de la clase anterior, los capilares son otro tipo de vasos sanguíneos, al igual que las venas y las arterias, ¿ya? Los capilares en este caso son mucho más pequeñitos que las venas y las arterias, son los más pequeños. Entonces, por eso tienen la capacidad o la facilidad, por así decirlo, de ingresar acá adentro, ¿ya? Entonces, la cápsula de Bowman va a rodear, por así decirlo, va a encerrar al glomérulo. El glomérulo que ustedes ven ahí, como les iba diciendo, está lleno de capilares. Ahora, ¿por qué está lleno de capilares? Porque aquí, en el glomérulo, va a llegar la sangre que va a ser filtrada, ¿ya? Ahora, el nefrón es muy pequeño, los capilares también son muy pequeñitos. Entonces, ¿cómo lo hace el nefrón para poder filtrar tanta sangre? Porque nosotros tenemos mucha sangre. Lo que hace es que, como les iba diciendo, hay millones de nefrones, ¿ya? Entonces, eh, simultáneamente y permanentemente, estos nefrones están trabajando durante todo el día filtrando la sangre, ¿ya? Cada glomérulo, piensa que si son 1 millón de nefrones, entonces tenemos 1 millón de glomérulos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este millón de nefrones está todo el día filtrando y filtrando sangre. Ahora, esto, ¿cómo podemos evidenciarlo de igual manera? Cuando nosotros nos dan ganas de ir al baño, o cuando nosotros, por ejemplo, tomamos agua, no nos da ganas de ir al baño inmediatamente, sino que se demora, ¿no es cierto? Por todo lo que es la digestión. Pero también se demora porque la orina no se produce de golpe, por así decirlo, sino que se va haciendo a cuentagotas. Es decir, cada nefrón, en teoría, está produciendo gotitas de orina, ¿ya? Estas gotitas de orina se van produciendo constantemente y se van acumulando, ¿cierto? Que se van acumulando en este caso en la vejiga. Y cuando ya la vejiga, eh, gota tras gota de orina, se acumula una gran cantidad, ahí sí nos dan ganas de ir al baño, ¿ya? Por eso no nos dan ganas de ir al baño eh, inmediatamente después de consumir un líquido, ¿ya? Profe, Dígame, pensé muy hipotéticamente, si una persona no tuviera vejiga, ¿qué le pasaría a toda esa orina acumulada? si la persona no tuviera vejiga, tendría que estar constantemente yendo al baño, porque toda esa, en el caso hipotético de que los uréteres estén conectados en vez de la vejiga, esté conectado directamente a la uretra, porque no hay vejiga, esa gotita estaría constantemente saliendo de tu uretra. Estaría por así, no podría retener la orina, ¿ya? ¿Tendrías incontinencia? Algunas personas de hecho les ponen como unas bolsas donde se va acumulando el orina ahí, ¿ya? Entonces, continuando con el nefrón, habíamos dicho que los nefrones están específicamente en la corteza renal, ¿ya? Toda esta corteza que ustedes ven aquí está llena y llena de cientos y cientos de nefrones, ¿ya? Recordemos que son 1 millón de nefrones aproximadamente.
Entonces, no olvidar eso, los nefrones están en la corteza, no en la médula, ¿ya? Ahora, el nefrón, como les iba diciendo, se encarga de ir filtrando esta sangre y ir produciendo orina. Y los científicos, para poder facilitar el estudio de esto, lo dividieron en tres partes. Dividieron el periodo de filtración, el periodo de absorción o reabsorción y el periodo de secreción. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste cada periodo. ¿Ya? Filtración, absorción o mejor dicho, reabsorción y finalmente secreción. ¿Ya? Y estos tres periodos recuerden que ocurren en el front, que se encuentra dentro de los riñones, específicamente en la corteza renal. Aquí, antes de explicar lo que es filtración, aquí ustedes pueden ver a mayor tamaño lo que es la cápsula de Bowman y lo que es el glomérulo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver el glomérulo ahí, efectivamente son vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Por eso ven como varios conductos. En cambio, en la otra imagen, ¿no es cierto? Más pequeñito, solamente ven un círculo rojo. ¿Ya? Porque la imagen está en un modelo, está más simplificado. La filtración ocurre específicamente en la sección que ustedes tienen cerrado en rojo, en un cuadrado rojo. ¿Ya? Es decir, en todo este nefrón, la, lo que nosotros conocemos como filtración ocurre en la sección que ustedes tienen ahí en ese cuadrito rojo, que en este caso sería la cápsula de Bowman y el glomérulo. ¿Ya? Siempre que ustedes se encuentran con nombres propios, así como Bowman, como Henlen, que sale más abajo, en honor a los científicos que lo descubrieron, ¿ya? Por si acaso. Es el motivo por el cual se llaman así. Entonces, ¿en qué consiste la filtración? La filtración es la primera fase, por así decirlo, de estos tres periodos, ¿no es cierto? La filtración básicamente consiste, como su nombre lo dice, filtrar sangre. ¿Ya? ¿En qué consiste filtrar sangre? Básicamente en separar aquellos componentes que son desechos de aquellos que no son desechos. Por ejemplo, un componente que no es un desecho en la sangre podría ser un glóbulo rojo, por ejemplo, que todavía sea funcional. Entonces, a mí no me conviene filtrar ese glóbulo rojo, no me conviene que se vaya por la orina. Como no me conviene, simplemente no lo filtro. ¿Ya? Ahora, de igual manera, los glóbulos rojos, su tamaño es bastante grande, entonces son difíciles que se filtren. ¿Ya? Piensen en cuando, por ejemplo, aquellas mamás todavía que a ustedes le hacen la leche, ¿no es cierto? La leche en polvo. Cuando hacen la leche en polvo quedan como unos grumos, ¿no es cierto? Que son, a mí personalmente no me gustan esos grumos. Y estos grumos, como son como pelotitas, ¿no es cierto? De leche, ¿no es cierto? Son como trocitos de grumo. Entonces, esto se puede filtrar, po. A mí, por lo menos cuando yo era chico, a mí no me gustaba, entonces mi mamá me los filtraba con estos coladores, ¿no es cierto? Estos coladores que son como unas rejillas, son como una reja que deja pasar el líquido, pero no deja pasar los grumos. Esto es parecido. Entonces, esta filtración en el glomérulo deja pasar aquellas cosas que son más pequeñas, que son desechos, y no deja pasar aquellas cosas que son más grandes, que usualmente no son desechos. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda con la filtración? Que es el primer periodo. Voy a revisar los comentarios. Yo tengo una duda. Dígame. La filtración, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo es que lo logro conseguirlo de forma efectiva? La filtración en este caso no es tan efectiva como uno quisiera. ¿Ya? Aquí las células que se encuentran aquí alrededor van a ir seleccionando aquellas cosas que deben pasar y aquellas que no. ¿Ya? Eh, Eso sí, como te acabo de decir, no es tan efectiva. Es decir, eh, algunas proteínas que sí son útiles logran pasar, ¿ya? Logran pasar, por así decirlo, a la orina. ¿Ya? Por eso viene la otra fase, la segunda fase, que se llama reabsorción. ¿Ya? En esta reabsorción, básicamente, lo que va a ocurrir es absorber o reabsorber aquellas cosas que se filtraron y que sí eran útiles. Por ejemplo, a través de toda la estructura que ustedes ven aquí, que está encerrado en un círculo rojo, que en este caso es el túbulo proximal, la asa de Endler y el túbulo distal. A través de todo eso,
posee células que van a ser capaces de reabsorber aquellos nutrientes que sí no son útiles. Entonces, imaginemos que la filtración en el glomérulo, imaginemos que se filtró alguna proteína que es útil, ¿ya? Que lamentablemente pasó y entró al túbulo proximal, ¿no es cierto? Eh, a través de estos túbulos, como esa proteína todavía me es útil, va a ser reabsorbida, ¿ya? Por estas células. Estas células lo que van a hacer es seleccionar y absorber todas las nutrientes que todavía no son útiles y lo van a devolver a la sangre, ¿ya? Aún así, a pesar de que existe esta segunda fase que es la reabsorción, que evita que desperdiciemos muchos nutrientes, aún así no es al 100%, ¿ya? Igual en la orina, si nosotros analizamos la orina, igual podemos encontrar algunas cosas que nos pueden ser útiles. De hecho, eh, un profesor mío de física me Profe, contó una vez entonces, que, dígame, profe, entonces los túbulos y el asa de L sirven para poder volver a obtener las proteínas que iban en los desechos. sí, no solamente proteínas, ¿Puede sino que ser? pueden ser otro tipo de nutrientes. Yo siempre doy de ejemplo proteínas, pero también puede ser agua, por ejemplo, ¿ya? Mucha agua es reabsorbida, no toda, sí. Algunos litros de agua igual son enviados a través de la orina. Por eso la orina es líquida, ¿ya? Entonces, como yo les decía, un profesor mío una vez se quedó como atrapado en el desierto con un compañero de él y no tuvieron mejor idea, como no tenían agua para beber, no tuvieron mejor idea que intercambiar orinas, ¿no es cierto? Uno se tomó la orina del otro. Obviamente la filtraron antes con un calcetín para que sea, por así decirlo, más nutritiva, ¿ya? Ahora, ¿por qué hicieron esto? Porque ellos sabían de que la orina eh, tiene un porcentaje de agua y también tiene un porcentaje de nutrientes. Obviamente ustedes no tienen que hacerlo, si eso fue como cuestión de vida o muerte, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, un ejemplo más o menos burdo de que efectivamente algunas eh, nutrientes logran lamentablemente irse por la orina, ¿ya? Eh, entonces, recapitulando, en la filtración, ¿cierto? Que va a ocurrir principalmente en la cápsula de Bowman y en el glomérulo, se filtra esta sangre, se separa aquellos desechos de aquellas cosas que no son desechos. Estos desechos pasan, ¿no es cierto?, al túbulo proximal, avanzan por el asa de Endler, ¿no es cierto?, que es esta parte que está como en forma de U acá abajo, ¿no es cierto?, que es una U, y luego pasan al túbulo distal. A través del túbulo proximal, el asa de Endler y el túbulo distal se reabsorben aquellos nutrientes que aún no son útiles, ¿ya? Como puede ser el agua también. Y el resto que no fue reabsorbido pasa a lo que se llama túbulo conector, ¿ya? Que tenemos acá al final nosotros, ¿cierto? El túbulo conector, ahí se ve solamente una parte del túbulo conector porque el túbulo conector es mucho más largo. ¿Por qué es mucho más largo? Porque durante la secreción, ahí ustedes pueden ver encerrado en un cuadro rojo lo que sería a grandes rasgos el túbulo conector, ¿ya? Obviamente al final se encuentra como medio cortado, ¿no es cierto? Se da como cortar la imagen. ¿Por qué te corta la imagen? Porque yo les digo que el túbulo conector es más largo, ¿ya? ¿Qué es la secreción? La secreción es la última etapa, ¿no es cierto?, de estos tres periodos, que sería filtración, reabsorción y finalmente secreción, ¿ya? Lo que va a ocurrir acá es que la orina que ya se formó, ¿no es cierto?, a través de la filtración y de la reabsorción, va a pasar al túbulo conector. Y este túbulo conector va a enviar estas gotas de orina eh, a lo que son los uréteres, ¿ya? Y finalmente, después de estos uréteres, va a pasar a la vejiga, y de la vejiga a la uretra, y de la uretra a, en este caso, el exterior de nuestro cuerpo, ¿ya? Que sería el baño, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama secreción? Porque este nefrón va a estar constantemente secretando, por así decirlo, gotitas de orina. Recordemos que esto está corriendo durante todo el día, ¿ya? Y ocurre no solamente durante todo el día, sino que en millones de nefrones. Porque yo les digo que el túbulo conector, que está encerrado ahí de color rojo, en un cuadrado, ¿por qué les digo que es más largo?
Porque si nos devolvemos a la imagen donde está este riñón, se van a dar cuenta que antes de llegar eh, a lo que sería la uretra, ¿cierto? Perdón, antes de llegar a lo que son los uréteres, que lo podemos ver acá, ¿cierto? Esos conductos, que son dos conductos. Antes de llegar, eh, entre medio, está lo que nosotros llamamos médula renal. ¿Ya? Entonces tenemos que la corteza renal está en los nefrones. Luego, más al centro, tenemos la médula renal. Y unido a la médula renal, nosotros tenemos lo que son los uréteres, ¿no es cierto? Que finalmente van a ser los uréteres. ¿Por qué les digo que los tubos conectores son más largos? Porque tienen que pasar desde la corteza renal, tienen que atravesar la médula renal y pasar a los uréteres. ¿Ya? Es decir, este tubo conector que tenemos acá tiene que atravesar toda esta parte de acá. Si se puede ver el mouse, esta es la corteza, acá hay nefrones y el tubo conector tiene que pasar todo esto, tiene que atravesar finalmente lo que es la médula renal. ¿Ya? Entonces, si bien los nefrones están efectivamente en la corteza, parte de ellos atraviesa la médula renal. ¿Qué parte? El túbulo conector. ¿Ya? Porque si no, no podría llegar la secreción de orina, no podría llegar hasta los uréteres. ¿Hasta acá alguna duda? Esta es como la parte más complicada realmente de renal. ¿Me resuena el Eh, comentario? ¿Sí? Dígame, profe, dígame. ¿me podría volver a poner la imagen que me olvidé cómo se llamaba? ¿Podría volver a Eh, poner la imagen? Ah, ya. eh, El glómulo, De eh, lo, NASCAR. ¿Sí? Dígame. ¿Qué pasa con el glomérulo? el glómulo y la cápsula Bowman ¿Sí? interactúan así, ellos hacen un trabajo en conjunto, cada uno actúa solo. No, el que se encarga de filtrar es el glomérulo. ¿Ya? La cápsula simplemente lo que hace es cubrir lo que sería en este caso el glomérulo. ¿Ya? Y proteger lo que es el glomérulo. Pero el que se encarga de filtrar específicamente es el glomérulo. ¿Ya? Porque ahí llegan lo que son los capilares. Vamos a revisar nuevamente los comentarios. A ver si alguien se perdió en el camino. ¿Ya? ¿Seguro que no hay, en los comentarios no hay dudas? Ya. Vamos entonces a continuar. Ya, queda poquito. Eh, entonces tenemos finalmente, bueno, tenemos luego lo que son los uréteres. Ya, como les decía, son dos uréteres. Cada uréter conecta un riñón con lo que ustedes ven acá ahí abajo, que es que parece un trompo, que estos trompos de 18 de septiembre, que en realidad es la vejiga. ¿Ya? Entonces tenemos dos riñones y tenemos dos uréteres. Y cada uréter conecta un riñón con lo que es la vejiga. ¿Ya? Básicamente esos son los uréteres, ya no tiene más ciencia. Los uréteres son simplemente conductos por donde pasa la orina. Esta orina, recordemos que se forma en la corteza, ¿cierto? En la corteza renal, que es la corteza de los riñones, específicamente en los nefrones. Una vez que se forma en los nefrones, a través de estos tres pasos, que es filtración, reabsorción y secreción, pasa al túbulo conector, ¿no es cierto? Y el túbulo conector lo que va a hacer es eh, pasar o atravesar la médula renal y llegar a los uréteres. Ahora, igual los uréteres, si retrocedemos a esta imagen, ustedes pueden ver que el uréter como que se ramifica en más secciones, ¿ya? ¿Eso qué conlleva? Conlleva a más partes y más nombres. Pero como yo me concentré en lo que aparece en el libro de clase que ustedes tienen, no nos vamos a meter en más nombres, ¿ya? Entonces, esta orina que se produjo en los riñones va a cuentagotas, va a ir viajando a través de los uréteres y va a ir llenando y almacenándose en la vejiga. ¿Ya? Y ustedes pueden ver el interior de la vejiga. En la vejiga básicamente se va a ir llenando
de orina hasta que llega un momento en el que se acumula tanta orina que nos dan ganas de ir al baño. ¿Ya? Ahí dice la palabra micción, o también se puede decir miccionar. Solamente una manera científica de decir la palabra orinar. ¿Ya? Entonces, eh, micción o miccionar, estoy queriendo decir orinar. ¿Ya? Por si acaso. Lo que tenemos acá entonces es la uretra. ¿Ya? La uretra, el tamaño igual va a depender de si pertenece a un hombre y a una mujer. O a una mujer, ¿ya? Se encuentra dentro de nuestros aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. ¿Ya? En el caso de las damas, va a servir para eso, ¿ya? Para orinar. En el caso de los varones, va a servir para dos cosas, tanto para orinar como también para la expulsión de líquido seminal, ¿ya? Que el semen. Eh, y entonces por ahí, finalmente, por la uretra, es donde finalmente sale la orina. ¿Ya? Si ustedes ven que la orina está saliendo con pus o con un color extraño, quiere decir que hay alguna infección. ¿Ya? De igual manera, si ustedes sienten un dolor en lo que es el pubis, ¿no es cierto? Profe, Que es donde se encuentra la orina, quiere decir que puede profe, haber una infección. Dígame. Sí, dígame. profe. La vejiga, ¿tiene diferencia los géneros masculinos o femeninos o es igual por género? No, no hay mayor diferencia. En lo que sí hay un poco de diferencia en la extensión de la uretra. ¿Ya? En el resto no. Recordemos que el aparato reproductor masculino es externo, en cambio el de la mujer es interno. Eh, de igual manera, algunos se pueden dar cuenta, por ejemplo, que la orina de repente cambia de color. De repente sale más amarillenta, de repente sale más blanquecina, incluso de repente sale roja. ¿Ya? Esto va a depender de las cosas que consumamos. Por ejemplo, si uno consume mucha agua, mucha agua, la orina va a tender a ser más blanquecina. ¿Ya? Pero cuando, por ejemplo, la orina es más amarillenta, quiere decir que hay mayor cantidad de urea o de desechos. ¿Ya? Si por ejemplo sale de color rojo, hay dos opciones. Una, o comieron beterraga. Y al comer beterraga, los pigmentos rojos que tiene este vegetal lo están liberando por la orina. Y la segunda opción es que sea sangre. ¿Ya? Que espero que no les pase. Otra cosa a tener en consideración, a las personas que gustan de comer mucha sal, como yo por ejemplo, que como mucha sal, hay que tener cuidado, porque esta sal empieza a formar cristales, ¿ya? Y estos cristales de sal hay que expulsarlos de alguna manera, ¿ya? Y nuestro cuerpo humano los va a expulsar a través de la uretra. Entonces, la uretra, el calibre de la uretra no es tan grande, ya la uretra es más o menos finita. Entonces, estas cristales, que son más o menos grandes, eh, imagínense lo que duele que pasen estos cristales a través de la uretra, es muy doloroso, ¿ya? Eso se le conoce como cálculo renal y es muy doloroso. Sobre todo es doloroso en los hombres, ¿ya? También puede ocurrir en las mujeres, pero es mucho más doloroso en los hombres porque tiene que atravesar toda la uretra, ¿ya? Así que te rompe por dentro. Y eso sería, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Voy a dejar la clase hasta acá. O sea, voy a parar la grabación.